Hola, ¿cómo andan? Bueno, quería mostrar un poco la carta de Castaneda. Carlos Castaneda, famoso escritor. Acá puede ser confuso esto porque tiene muchos aspectos cargados. Está bien, solo los aspectos mayores. Después cualquier cosa le pongo algún detalle con los aspectos menores si veo que da. Pero en principio vamos a mirar la carta de Castaneda incluyendo un par de asteroides. En primer lugar, Ceres y Quirón. Acá estamos en la dracónica, vamos a poner la trópica. Bueno, esta es la carta natal de Carlos Castaneda. La, la carta la tomé de Astrodatabank. Este es el horario oficial, ¿sí? Digamos, partida de nacimiento mediante Carlos Castaneda, antropólogo y místico peruano-americano, autor de las enseñanzas de Don Juan en 1968, Una realidad aparte 1971, Relatos de poder 1974, Trilogía 1974. Acá dice que no salió más nada, pero en realidad salieron 13 por lo menos. Muchos libros escritos acerca de Castaneda. Y dice que durante sus estudios en la Universidad de Los Ángeles pasó 5 años en México como aprendiz de un brujo yaqui conocido como Don Juan. Algunos lo llaman el padre del movimiento New Age. Los libros de Castaneda cartografían realidades alternativas y despertaron un interés muy grande en la espiritualidad de la New Age. Bueno, podemos poner esto en duda, ¿sí? No sabemos realmente si él pasó 5 años en México como aprendiz de Don Juan. Eso es lo que él dice, ¿sí? Estuve escuchando un podcast acerca de un libro de Manuel Carballal que se llama La vida secreta de Carlos Castaneda, que después voy a dejar el link en la descripción del video para quienes les interesen. Es un podcast como de 5 horas donde se habla de que aparentemente Carlos Castaneda escribió, digamos, lo que se convirtió en las enseñanzas de Don Juan para una materia de la universidad mientras él era estudiante. Y el profesor le dijo que aparentemente le había parecido tan bueno que si le agregaba unas páginas más lo publicaban bajo la editorial de la universidad, y eso fue lo que sucedió. Ahora, no pudo en ningún momento documentar, digamos, las entrevistas que haya tenido con Don Juan, como se debería, en el contexto de los estudios antropológicos. Por lo tanto, no me consta que Don Juan haya sido una persona real. Es posible que hayan sido más de una persona que él conglomeró bajo este nombre de Don Juan. Es posible que él haya tenido experiencias con brujos de México. Sin embargo, sabemos que en torno de su figura se ha construido toda una aura mística y un culto, digamos, sectario, digamos, un personaje que podría ser un fraude, en cuanto que en la revista Time, en el año 1973, como documenta aquí, hubo una entrevista en la cual se desenmascaró que él no había nacido en San Pablo, como decía, ni había nacido en 1935, como él decía, sino que había nacido 10 años antes. En esta entrevista en la revista Time
de 1973, en realidad se había dicho que había nacido a las 2:30 o 2 de la tarde, pero esto era lo que decía en un registro de nacimiento, que fue la hora a la que se realizó el registro. O sea, al día siguiente de que nació, lo registraron a las 2 de la tarde. Pero, de hecho, en el documento se dice que la hora a la que nació fue a las 9 a.m. del 25 de diciembre de 1925. 25 de diciembre, una fecha idónea para el nacimiento de un gurú o un profeta de una nueva religión, ¿sí? Entonces, sea o no esto real, vamos a quedarnos con esta fecha, porque esta es la fecha y hora que parece ser la más oficial, ¿sí? Entonces, bueno, cabe también destacar que murió de una enfermedad del hígado, un cáncer del hígado, a los 72 años, ¿sí? El 27 de abril de 1998. Y que a partir de esta, o sea, primero se publicó las enseñanzas de San Juan en el 68, luego una realidad aparte en el 71, un relato después del 74. En esa época fue esta noticia de la revista Time, portada de la revista Time, y también en esta época fue publicado Viaje a Ixtlán, que fue, de hecho, el trabajo a partir del cual él recibió su doctorado. Entonces, esto pasó en esta misma época, no sé exactamente en qué año, pero supuestamente fue por acá, los 72, 73, 74. ¿Sí? Luego de esto, en 73, él se recluyó, dejó de aparecer en público, se volvió una persona altamente reclusiva, introvertida, solitaria, aislada del mundo, difícil de acceder, y ahí se empezó a gestar todo lo que fue la secta, por decirlo en pocas palabras, que se tejió en torno de él. Entonces, dicho esto, vamos a mirar su carta y vamos a ver la cronología de estos hechos en su progresión secundaria. ¿Sí? Primero que nada, vamos a decir que acá vamos a sacar primero los planetas transpersonales y vamos a mirar solamente los visibles. Vamos a sacar también a los asteroides. Después lo vamos a agregar, porque me parecen relevantes. Pero en principio vamos a ver que Castaneda tiene un ascendente en Acuario, ¿sí? A las 9 a.m. del 25 de diciembre de 1995 en Cajamarca. Ascendente en Acuario, conjunción con Venus. Tiene un Sol en Capricornio, en la casa 11, y Saturno, regente del ascendente y del Sol, en Escorpio, en la 10. Además, la Luna está en Tauro, en el fondo de cielo, al final de la 3. Y Júpiter está en caída, en conjunción al nodo sur, en la 12, en Capricornio, y Mercurio en Sagitario también está exiliado, y acá, bueno, está en la 10, casi 11, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Venus está en conjunción partil con su ascendente prácticamente, está a menos de 2 grados del ascendente, 2 grados y algo a esta hora, ¿sí? Venus, para todo ascendente en Acuario, rige las casas 4 y 9. Naturalmente, Tauro es el cuarto signo desde Acuario y Libra es el 9º signo desde Acuario. Voy a verificar que esto esté grabándose bien. Naturalmente, Tauro es el cuarto signo desde Acuario y Libra. Entonces, con Venus en el ascendente, obviamente, ya se puede hablar de una persona, digamos, carismática, seductora, atractiva, siendo que no está en una mala condición por estar rigiendo la casa 4 y la casa 9, lo cual
o sea, por dignidades accidentales, digamos, o sea, por regencias de casas, o sea, estado terrestre, digamos, al estar en conjunción con el ascendente en la casa 1 está muy bien. Y además, rigiendo la 4 y la 9, esto es lo que se llama en astrología védica un Raj Yoga Karaka, porque rige la casa, una casa angular y una casa trigonal. Entonces, la casa 4 es una casa angular, la casa 9 es una casa trigonal, igual que la 5. Por lo tanto, al regir la 4 y la 9 para todo ascendente en Acuario, Venus es un Raj Yoga Karaka. Esto quiere decir que le da poder, le da influencia, le da capacidad de tener autoridad sobre el entorno, ¿sí? Ahora, su regente, que es Saturno, Saturno regente de Acuario, está en Escorpio, en la casa 10, que además entonces le da visibilidad, le da digamos, una elevación social. Sin embargo, Saturno está en Escorpio, que es el signo en donde Venus se exilia. Venus tiene a la Luna en Tauro, digamos, a su disposición, ¿sí? La Luna está en Tauro, exaltada, una muy buena posición para la Luna, además de que está en el fondo del cielo, que es su lugar por excelencia, y no solo en el fondo del cielo, sino en la 3, que es la casa donde la Luna goza. Esto le da esta temática, la casa 3, la Luna en la casa 3 tiene esta temática con la religión o la espiritualidad, digamos, la casa de la diosa es la casa 3, la Luna en la 3 tiene que ver con la espiritualidad, digamos, del mundo más pagano, más, digamos, femenino, desde lo politeísta, ¿sí? Una espiritualidad más nocturna, ¿sí? Entonces, sin embargo, tiene una carta diurna, porque nació a las 9 de la mañana, con el sol en la 11. Entonces, esta Venus en Acuario, con Saturno en Escorpio, no, o sea, tiene una buena posición por casas y no estaría mal por signo si no fuera porque su regente Saturno está en Escorpio, que es el signo en donde Venus se exilia. Por lo tanto, acá hay una mala recepción de parte de Saturno, es decir, hay algo un poco, digamos, mal dispuesto. Está mal dispuesta esta Venus por Saturno en Escorpio, ¿sí? Saturno en la 10 no está mal para un Sol en Capricornio, ¿no? Con ascendente en Acuario. El problema es que esta Venus en 1 le queda incómodo a este Saturno en la 10, porque no solo está en un signo en el que Saturno, digamos, no solo Saturno está en Escorpio, que es el signo en donde Venus se exilia, sino que además de alguna manera está como Venus está recibiendo ese aspecto desde Saturno en la 10ª, por lo menos esa mirada, ¿no? No llega a ver un aspecto, porque esta cuadratura de Venus está bien, Venus está en cuadratura con el medio cielo, pero está un poco abierta la cuadratura con Saturno, ¿sí? Venus a 16 grados, Saturno a 22 grados, tiene como 6 grados de orbe, entonces no es muy cercana. Y lo que vamos a ver es que esa cuadratura no llega a darse por progresión secundaria. En la progresión secundaria se puede ver que Venus avanza, vamos a ver hasta la fecha, porque Venus se va a poner retrógrada en la progresión secundaria, más o menos cuando él tenía... sí, llega a darse la cuadratura. Esa cuadratura entre Venus y Saturno se da en más o menos a sus... Sí, acá, 23 grados de... 23 grados de Acuario y Escorpio, que hubiera sido a sus 11 años, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede ser una experiencia muy temprana, de la cual no tenemos mucha
información. La verdad no conozco esa parte de su biografía. Sin embargo, probablemente haya tenido una infancia un poco dura, un poco áspera. ¿Sí? Em, o sea, este Saturno a su Venus, yo me imagino que, o sea, él tenía cierto talento artístico, pero al mismo tiempo debía sufrir, digamos, de una gran exigencia o de una gran, eh, no sé, como cierto rechazo o cierta autoridad un poco dura y rígida respecto de su sensibilidad artística o de su lado, digamos, de su sensibilidad, de su lado femenino. Eh, no sé, yo diría, tal vez él quería ser artista y su padre no quería que él lo fuera. ¿No? Además este Saturno rige a la 12, rige al Sol y rige a Júpiter debilitado, con lo cual acá hay una mala, digamos, un peso sobre los hombros de esta Venus. ¿Sí? Bueno, volviendo a la natal, tengo entendido además que él fue a una escuela artística. No sé si en la adolescencia o antes, pero bueno, tuvo una formación artística, ¿sí? En la formación inicial. Luego, aparentemente él se fue a Los Ángeles a estudiar psicología y parece que dejó y se cambió a antropología porque tuvo, digamos, malos tratos de parte de uno de sus profesores de psicología que lo acusó, digamos, de que como él era muy petizo y muy morocho, tenía una piel muy oscura, digamos, básicamente lo discriminaron y le dijeron cosas como de que nadie iba a ir a su consulta si era psicólogo porque era feo, ¿no? Entonces, bueno, eso puede tener que ver con esta apariencia también, digamos, que el regente del ascendente sea Escorpio, Saturno en Escorpio, que esté con Marte domiciliado en la 10ª. Bueno, esta actitud así como esta apariencia, digamos, de tez oscura. Escorpio, Marte también puede dar esta cosa, digamos, medio petizo, medio, digamos, enjuto, que se puede decir. Estaría representado por esta conjunción de Marte y Saturno. De todas maneras, a pesar de ser petizo y enjuto y morocho, era un tipo muy seductor, era un tipo carismático, era un tipo que entretenía a la gente con sus historias, que desde la escuela todos dicen que el tipo contaba cuentos y todos se maravillaban con las cosas que él contaba, sin embargo nadie le creía, ¿no? Y él en su mismo libro, el primer libro de las enseñanzas de Don Juan, le cuenta a Don Juan que a él nadie le creía, porque nadie confiaba en él, porque todos decían que era un mentiroso. ¿Sí? Entonces, bueno, aparentemente él mentía y como la gente creía que era una mentira, digamos, no se lo tomaban en serio. Hasta que en algún momento dijo, bueno, voy a mentir en serio. Y dijo en su primer libro, bueno, soy un mentiroso, y todo el mundo igual se comió, digamos, la historia que le estaba contando como si fuera algo de verdad, ¿no? Entonces, de alguna manera, transmutó esa tensión, esa experiencia temprana. Pero vamos a ver qué sucede si agregamos acá algunos de los planetas menores, como pueden ser Quirón, porque Quirón es un objeto que representa los temas de el chamanismo, la brujería y digamos todo lo que es el rol del maestro, el gurú y toda esta historia, ¿no? Y bueno, Ceres, que tiene que ver con las plantas mágicas y demás. Y bueno, Neptuno y Plutón, como siempre. Entonces, acá lo que vemos es que es curioso que
por ejemplo, Quirón tiene un trígono muy exacto acá con Neptuno al final de Leo. Y Neptuno a su vez está en una cuadratura bastante partil con Saturno, ¿no? Esta cuadratura, bueno, de Marte también con Neptuno y de Saturno con Neptuno, puede dar esta cosa medio Neptuno cuadratura con Saturno. A ver cómo me lo interpreta acá. Aspectos. Saturno cuadratura Neptuno. Algo muy disciplinado, que no tiene tiempo para los sueños, las visiones y asuntos de otros mundos. Bueno, no necesariamente es así, ¿no? Podría ser incluso un poco alguien que tiene fuertes sueños, visiones y asuntos con otros mundos. Ignoras cualquier cosa que no esté bajada a tierra y sea práctica. Sin embargo, todos estos asuntos espirituales tienen alguna manera de introducirse en tu mundo real. Bueno, entonces ahí lo podemos ver reflejado en esta actitud que él se ve en sus libros, de que yo tengo que admitir que leí varios, ¿sí? De que él era como un cabeza dura, él era como escéptico con todo lo que enseñaba Don Juan. O sea, al punto de ponerse uno nervioso, ¿no? Con este Capricornio con Luna en Tauro, ¿no? Entonces, resulta que acá dice que de alguna manera todos estos asuntos espirituales se meten igual en su vida, ¿no? Y usted se resiste a ello, dice, pero no puede vivir sin ello. Y tampoco, o sea, no puede vivir con ello ni tampoco puede vivir sin ello. Parece que sus sueños y su vida ideal tienen que quedar en segundo lugar con la realidad y a veces con lo aburrido de sus rutinas. Usted se mantiene todo el tiempo como mirando por la ventana, como si fuera alguien que está como soñando con lo que está como más allá, pero no pudiendo acceder a ello. Bueno, la verdad, hay que interpretarlo esto, no es que hay que tomárselo literalmente, pero se entiende y se ve algo de esto, una tensión acá muy clara de Saturno y Neptuno en su carta, ¿no? Pero este trígono de Quirón con Neptuno indica que de todas maneras hay una relación bastante interesante, bastante fluida y buena entre estos temas. Bueno, además Neptuno está con Ceres, ¿no? Las plantas medicinales. Neptuno y Ceres pueden representar acá esto del chamanismo, esto de la 7, ¿no? De alguna manera pueden representar a estos otros, porque no fue un maestro, ¿sí? Que sería el regente de 9, Venus en 1. En todo caso, él se convirtió como en un maestro, porque es el regente de 9 en 1. Y sumado a esta luna que tiene en el fondo del cielo que le da un buen sustento. Pero el regente de la 7 está en la 11. Entonces acá se puede ver que era un grupo de personas, ¿sí? Incluso también este Sol en 11 puede representar que él, de alguna manera, era el líder de un grupo, ¿no? Que lideraba a otros. Bueno, acá tenemos también a Lilith en la 7ª casa, entonces estaban estas brujas, de hecho, ¿no? Que podrían estar representadas por este Sol en Capricornio porque es un signo femenino. Y Neptuno con Ceres también, digamos, puede representar esto de las brujas, ¿no? Lilith, Neptuno y Ceres en Leo, ¿sí? Entonces, este trígono de Quirón en la 3, ¿no? Que también representa esto de la escritura, los libros, ¿no? Tomaba mucha nota de todo lo que le pasaba supuestamente, ¿no? Con Don Juan, y a partir de eso escribió sus libros. Resulta que Quirón también está en una cuadratura bastante ahí cerca con Júpiter. En realidad ya está separándose, pues Júpiter se mueve más rápido. Pero este Júpiter acá es muy importante, porque Júpiter en la 12 está con el nodo sur, está debilitado
Y Saturno acá no lo ayuda. No le ayuda a este Capricornio, a este Júpiter en Capricornio, porque no es que Escorpio sea un buen signo para Júpiter, digamos. Y vamos a ver que esto tiene que ver con la enfermedad que lo terminó matando, ¿sí? Este cáncer de hígado. Júpiter con el nodo sur implica que el nodo norte está en la opuesta, ¿sí? Ya de por sí siempre un planeta aspecta a la casa opuesta. Entonces este Júpiter debilitado afecta a la sexta. Y obviamente si Júpiter está caído, digamos, es porque se exalta en Cáncer. Entonces rige la sexta casa por exaltación. Estando con los nodos es más fuerte todavía esta conexión con la casa opuesta. Y bueno, además, digamos, la luna en Tauro, acá en el fondo del cielo, está bien posicionada, digamos, por casas, por estar en el fondo del cielo, pero rige una casa que no le gusta. Además, Plutón clavado en la sexta. Y además, Venus, ya dijimos que no está bien recibida. Entonces, esta luna, al final de Tauro, lo último que recibe es una oposición con Marte. Antes también una oposición con Saturno, que son aspectos bastante duros, ¿sí? Para esta luna. Entonces, la luna, digamos, acá está yendo a una cuadratura con Venus, que es su regente. Entonces acá hay mucha efervescencia, mucha fuerza, una cosa de realmente lograr mucha atracción, incluso varias parejas y demás. También de hecho esta cuadratura de la luna con el ascendente, con Venus, además es un contraanticio con Venus, ¿sí? Lo cual tampoco es tan agradable en realidad, ¿no? Es como que acá hay una gran intensidad, pero también puede tener un costo bastante alto. Entonces, bueno, acá lo interesante de Quirón, como la figura del maestro, digamos, en realidad está bien en cuadratura con el nodo sur y con el nodo norte, ¿no? Tiene este trígono con Neptuno. Entonces, digamos, tiene una posición relativamente vinculada con el resto de la carta. También, en realidad, acá hay algo interesante, que es que hay otro centauro que se asocia aún más con la brujería y el chamanismo, porque Quirón tiene que ver más con el rol del gurú, del guía, del terapeuta, del maestro. Pero Pholus es el asteroide más vinculado con el chamán, el brujo, ¿sí? Y resulta que Pholus acá está en 25 de Sagitario, cerrando un gran trígono con Quirón y con Neptuno, ¿sí? Esto igual es algo que duró un tiempo, no es algo único para Castaneda, ¿sí? Sin embargo, me parece relevante mencionarlo, ¿sí? Acá además Pholus tenemos que ver que en 25 grados de Sagitario está en oposición con el parte de la fortuna, ¿sí? Que de hecho está en un sextil exacto con Quirón. Entonces digamos que están vinculados con la carta, están relativamente unidos a la carta. Acá de todas maneras no son asuntos centrales, ¿sí? Vamos a sacarlos acá, estos asteroides, ¿sí? Para no complicar el gráfico. Vamos a dejar esto por acá, por ahora. Y vamos a ver esta tablita, ¿sí? Los puntos medios. Los puntos medios, acá lo que se puede ver, en primer lugar, es que el medio cielo está en el punto medio entre Urano y Plutón, ¿sí? Está a 20 minutos de orbe, que está bastante bien, es bastante acertado, o sea, menos de un grado ya se puede considerar importante. 20 minutos de orbe es casi un tercio de grado, o sea que es bastante importante. ¿Y qué dice el medio cielo en conjunción al punto medio, en realidad en oposición al punto medio entre Urano y Plutón? Según Reinhold Everting, habla de prudencia, visión, aspiración por la innovación, las reformas, movilidad, una capacidad instantánea para captar y explotar los beneficios de cualquier situación. Bueno, un tipo que aparentemente tenía un destino
digamos, de ser poderoso, de alguna forma, ¿sí? Ahora, vamos a ver, el ascendente, en el punto medio entre el mediociclo y la luna, está bastante más cerquita, está a 4 minutos de orbe, casi 5. Bueno, este acá no me lo interpreta, pero va a tener que ver con también esta Venus, acá, en definitiva, Venus, vamos a ver que está más aún en esta cuadratura con la luna y Saturno. En realidad está en el punto medio de ambos, aunque esté un poquitito abierta la cuadratura esta, y ahí sí la podemos interpretar. Habla de cambios de humor, inhibiciones en la expresión del amor, falta de autoconfianza, capacidad para renuncia, resignación, inclinación a quedarse solo en el amor o en el matrimonio, asociaciones ilegítimas y desilusiones en el amor. Bueno, aparentemente él tuvo varias relaciones y no terminaron muy bien. Digamos, también puede haber sido bastante engañoso con sus relaciones. También, como habíamos dicho antes, había una, digamos, inhibición con su aspecto. También había una, digamos, había ido a una escuela artística, pero no es que tenía muy buenas notas, ¿no? Tenía un talento artístico, pero tenía una inhibición y falta de autoconfianza, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuadratura del ascendente con la luna en medio cielo también puede hablar de popularidad, ¿sí? En general. Pero miren esto, el Sol en el punto medio entre la Luna y Neptuno y al mismo tiempo entre el ascendente y Saturno, ¿sí? Esto es una figura importante porque conecta el Sol a el ascendente con Saturno y a la Luna con Neptuno. Entonces vamos a leer el Sol en punto medio de Luna-Neptuno, una relación delicada, el hombre que trata de apoyar a la mujer, estética iluminada. Bueno, la importancia del espíritu, ya está hablando de un asunto espiritual, habla de una esposa sensible. Bueno, también en realidad él se asoció con varias mujeres que eran precisamente brujas y demás. Ilusiones y decepciones. Ajá. Está hablando de alguien que sabía crear ilusiones y decepcionar a la gente, o sea, engañar a la gente, ¿no? Entonces, el ascendente en el punto medio, perdón, el Sol en el ascendente del punto medio entre el ascendente y Saturno, que dice, no me lo interpreta este. Bueno, esto puede tener que ver también con inhibiciones, ¿sí? Una persona retirada, ¿sí? De hecho, este Sol, estando en Capricornio, estaría en el 12º signo, desde el ascendente en Acuario. Entonces también habla de esta persona difícil de acceder, ¿sí? Alguien que ocultó su historia personal. Pero ahora miren esto. La Luna resulta que está en el punto medio entre Júpiter y Neptuno. Ya estaba con el Sol involucrada en una figura entre Luna, Neptuno y el Sol, pero ahora resulta que Luna y Neptuno con Júpiter también forman otra figura. O sea, la Luna en el punto medio entre Júpiter y Neptuno. Y miren lo que dice acá. Soñador, la persona que se deja llevar mucho por lo emocional, alguien que va con el viento, que se involucra en la especulación, que tiene poco sentido de realidad, inestabilidad, derroche. Bueno, entonces vamos viendo que era un personaje, digamos, que vivía como en un mundo de ensueños, ¿sí? Claramente no lo pinta muy positivo Ebertin, pero podemos entender que de alguna manera esta luna en el punto medio de Neptuno y Júpiter no es muy bueno, siendo que además Júpiter acá está debilitado. Y esta luna, por más que está exaltada, ya dijimos que la recepción final la tiene Marte, que no le cabe mucho. O sea, porque Marte tiene domicilio en el signo en donde la luna se cae y exaltación en el signo en donde la luna se exilia. Por lo tanto, Marte
siendo el último planeta que aspecta a la Luna en este signo, no le resulta muy positivo ser el dispositor final de esta cadena a la Luna, ¿sí? Y bueno, de hecho, él murió de un cáncer de hígado, que el hígado es un órgano vinculado a Júpiter, y habiendo dejado, digamos, a su familia en el olvido, habiéndose ocultado a él mismo, o sea, habiendo ocultado a su familia de sí mismo, o sea, él mismo se escondió de su familia, se apartó de su familia, se cambió de nombre, se fue, digamos, se borró en el momento en el que empezó a ganar mucho dinero con sus libros. Lo que él hizo fue cortar vínculo con su familia y ellos creían que él había muerto, básicamente. De hecho, tenía una hija que hubiera sido su heredera si no fuera porque él se borró completamente, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con esta luna en el fondo del cielo, que él ocultaba el lugar de donde realmente había nacido. Y bueno, con esa actitud, o sea, se estaba sumando mala leche. O sea, al fin y al cabo, yo lo que intuyo, o sea, como había visto también en algún documental que hablaba de que él había tenido un problema con la insulina, como que estaba dependiente de la insulina. Y yo sospecho que esto tiene que ver con que él, digamos, externamente decía que había estado con Don Juan y todas estas, digamos, exigencias que él cumplía o que había cumplido. Sin embargo, seguramente en lo privado de su casa no dejaba de darse los gustos que quería, ¿no? Entonces yo me imagino acá que con la luna regente de las 6 en Tauro y con toda esa actitud tan engañosa y tanto Neptuno dando vueltas, él se terminaba comiendo un pote de dulce de leche a la noche como para, de alguna manera, no sé, como una manera de llenar ese vacío emocional, de saberse un rey del engaño, de saber que había construido toda una falsedad, digamos, toda una imagen basada en un gran engaño, que como había sido algo tan exitoso económicamente, nunca lo reveló abiertamente. No es que después de la noticia de Time, que se medio que saltó la ficha, él dijo, bueno, sí, la realidad es esta. Después de haber sacado 3 4 libros, después de haberse hecho millonario, él podría haber dicho, no, bueno, sí, en realidad nací en Perú. No, bueno, sí, lo que pasa es que Don Juan en realidad me lo inventé, en realidad fueron varios maestros con los que estuve, pero nada, queda ahí y listo. No, no, él se quedó montado a esa ilusión que había creado, no pudo revelar que en realidad su maestro de la universidad le había dicho, vamos a publicar esto y nos hacemos millonarios, y digamos, tuvo que perpetuar ese engaño y vivió de eso, que además se terminó dando cuenta de que la gente le creía cualquier cosa, le creían cualquier cosa. Y bueno, con este Júpiter en Capricornio, acá con el nodo Sol en la 12, le jugó la mala pasada, ¿no? Veamos además que el nodo norte está en el punto medio entre el Sol y Venus, ¿sí? Esto puede ser el deseo de unirse con personas amables y de buen corazón, digamos, encontrarse con personas en características de amor, amorosas, asociaciones con amantes del arte, ¿no? Eventos artísticos. Entonces yo no dudo que él ha creado, digamos, un aura, digamos, de gran belleza y de mucha
también toda esta cuestión de la tensegridad, todo esto de las artes marciales toltecas y demás, como artes del movimiento, digamos, lo veo como algo que a mucha gente capaz le hizo bien, ¿no? Este Nodo Norte en la sexta, de todas maneras a él le trajo esta enfermedad complicada, ¿no? Con Plutón en la cúspide de la sexta también. Y además siempre lo que haya entre medio entre el Sol y Venus, si hay planetas entre medio entre el Sol y Venus, entre el Sol y Mercurio, en este caso Júpiter con el nodo sur, bueno, acá tuvo una inflación de su lado seductor y toda una parte, digamos, bastante confusa, bastante aura mística, ¿no? Que también da el nodo sur. Me parece que, bueno, digamos, él quedó como un poco fascinado con esa, como en un lugar del narcisismo, digamos, de toda la influencia que él podía tener, y eso, bueno, no lo supo, digamos, bajar a tierra realistamente, se quedó con esa imagen fantasiosa de sí mismo y bueno, terminó como terminó. Acá hay otra cosa interesante también, Mercurio está en el punto medio entre el Sol y Saturno, ¿sí? Mercurio en el punto medio de Saturno, pensamiento serio, decisiones graves, tendencia a tener pensamientos graves o deprimentes, tendencia a resolver problemas serios, inhibiciones en el habla. Bueno, puede ser que esta parte, digamos, de la escritura, de todas maneras también la vemos acá. Mercurio en el punto medio de la Luna con Plutón, y miren lo que dice acá: metas o planes de alto alcance, de largo alcance o amplio alcance, búsqueda de ideas comprensivas con gran ahínco, el don de ejercer una influencia poderosa sobre el gran público a través de sus discursos o sus escritos. Bueno, y esto claramente se ve como un aspecto muy importante de su carta por el hecho de que, acá no me lo está graficando, pero Mercurio, Plutón y la Luna están formando un Yod, un dedo de Dios, ¿sí? Hay un quincuncio entre la Luna en 11 de Tauro y Mercurio en 12 de Sagitario, y otro quincuncio entre Plutón en 13 de Cáncer y Mercurio en 12 de Sagitario, y además la Luna aplica un sextil a Plutón. Entonces esto forma un Yod, un dedo de Dios que apunta a Mercurio. Este Mercurio en Sagitario, justamente Sagitario es el exilio de Mercurio, y además Júpiter, que lo rige en Capricornio, está caído. Entonces este Mercurio en Sagitario acá no es un Mercurio muy, digamos, noble, no tiene una dignidad muy buena, y además recibe este llamado, esta misión, por decirlo así, de la Luna con Plutón, que le plantean esta posibilidad de tener una gran influencia sobre el público y sin, digamos, mucha dignidad, sin mucho decoro, él elige crear esta ficción, elige crear este personaje, ¿no? Este Júpiter en Capricornio en 12, que sería Don Juan. También Don Juan, sabemos que el Don Juan también es una forma de decirle al seductor, ¿no? Entonces las enseñanzas de Don Juan, justamente Venus en 1, regente de Libra en 9 y de la Luna en Tauro, bueno, capaz que el Don Juan, es decir, el seductor, era él, ¿no? Y bueno, en ese sentido le sirvió ese personaje para seducir a mucha gente, y bueno, se terminó como quedando atrapado en la propia en el mundo que él creó, ¿no? O sea, él se la creía y los demás se la creían, y bueno, se la terminó creyendo tanto que hizo de eso su vida, su realidad, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, mira, este Neptuno en un punto medio entre Júpiter y Urano, muy, 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 muy exacto. Y acá me dice inspiración, ganancias a partir de lo inesperado, condiciones extrañas que parecen elevar la
conciencia individual. Silver lining es como si tuviera una cobertura de plata. Falsa percepción, falta de prudencia. Cambio de fortuna luego de haber tenido pérdidas, por ejemplo, ganar una herencia. Y dice como prospecto favorable luego de una pérdida de posición. Bueno, puede ser que luego de que se haya de alguna manera desilusionado su mentira, es decir, cuando salta la ficha con esto de la revista Time, de pronto él lo da vuelta y en vez de que eso le haga, digamos, que se le pinche la historia que estaba creando, al contrario, se generó un fanatismo en el nivel de que la gente lo seguía ciegamente. Él podía hacer cualquier cosa, podía tratar mal a cualquiera, que después cualquier cosa le decía, no, ¿sabes qué? Fue mi doble. Y no fui yo, fue mi doble. Bueno. Alguien que en el fondo quedó como tomado por este lado medio sádico de poder ejercer el poder que tenía sobre los demás sin escrúpulos, ¿verdad? Bueno, Plutón también está en un punto medio entre el ascendente y Mercurio, ¿sí? Ya habíamos dicho que Mercurio está en un punto medio entre la Luna y Plutón, pero resulta que Plutón es entre el ascendente y Mercurio también, entonces acá se genera una combinación muy fuerte con el ascendente, entonces esta figura, digamos, de escritor con gran influencia lo conecta con él mismo, ¿no? Este Yod queda conectado con su ascendente, ¿sí? Vemos que tiene la Luna en 11, Mercurio en 12, Plutón en 13, ascendente en 14 grados. Entonces ahora vamos a pasar a mirar la progresión secundaria de las fechas que tenemos sabidas. Ya vimos que cuando él tenía 11, 12 años se produjo esta cuadratura entre Venus y Saturno que estaba ahí un poco en orbe. Pero vamos a avanzar a la época donde publica su primer libro, ¿sí? Que esto fue aproximadamente en 1968, ponerle que un par de años antes ya lo estaba preparando, 66, 67. Lo que vemos acá es curioso, es muy curioso. Miren esto. Para esa época, ven acá en la progresión, el ascendente había avanzado y estaba al final de Piscis. Al final de Piscis estaba haciéndole un trígono a estos planetas en Escorpio, ¿sí? Acá Marte estaba en 28 de Escorpio natal y el ascendente cuando estaba en 28 de Piscis progresado llega a un trígono con ese Marte, ¿sí? Entonces este trígono con Marte podría identificarse como este profesor. O sea, antes de ese trígono había tenido un trígono del ascendente con Saturno cuando el ascendente estaba progresando por 25 de Piscis, digamos, hace un trígono con Saturno en 25 de Escorpio que representa un poco tal vez esa experiencia negativa de su profesor de psicología acusándolo de petizo de piel oscura, por lo cual no iba a tener éxito como psicólogo, ¿no? Esto por ser un Saturno que estaría como en la cúspide de 9 desde este ascendente en Piscis, ¿sí? Estaría en un trígono con un Saturno como en la 9. Entonces, luego de eso, el ascendente en Piscis, además que estaba ya en un término de Saturno, no estaba en el término de Marte, pero bueno, iba a pasar a estar en el término de Saturno, pero este ascendente en 26, 27 de Piscis hace un sextil con este Júpiter en Capricornio, entonces ahí él dice, me cago en todo, cambia de carrera, ¿sí? Y tiene más éxito en la siguiente carrera, y este ascendente llegando a un trígono con este Marte que sí estaba dignificado, este docente
que le propone publicar ese libro, justo cuando el Sol estaba llegando al ascendente. ¿Sí? Este Sol en Capricornio estaba llegando al ascendente. Esto fue a sus 41 años. 1967, 68. Uy, perdón. Ahí. 68. 69. ¿Ven lo que está pasando acá? Mercurio, en Sagitario natal, está llegando a una conjunción con Júpiter, que era su regente. ¿Sí? Entonces acá él escribe el libro. 68 se publica, después de que el Sol pasa por su ascendente. 69, 70, el Sol hace una conjunción con Venus que estaba retrógrada. Venus había empezado a retrogradar bastantes años antes en la progresión y llega a esta conjunción Sol y Venus en el 70. Este fue el año de la eclosión de su imagen, ¿sí? De todas maneras, acá el Sol en Acuario está exiliado. Entonces él estaba usando un nombre falso. Él estaba creando una imagen, digamos, virtual de sí mismo y engañando a la gente, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué sucede? 71, 72, la Luna progresada entra en Capricornio junto con Marte. Y cuando pasa por encima de su Sol, esta Luna progresada, que al mismo tiempo el medio cielo progresado estaba pasando por su Sol natal, y al mismo tiempo el ascendente progresado estaba llegando a un sextil con su Sol natal, ¿sí? En esta época sale esta noticia en la que se revela su verdadera identidad, o digamos que su identidad era un engaño. Esta revista Time, que lo pone en la portada en el 72, 73, y en esta fase, digamos, llegando a nueva de la Luna progresada, él se retira, se aparta de la vida pública, se esconde, se aleja del mundo. 75 tiene una Luna nueva progresada en su casa 1, y ya en el 76 esta Luna empieza a crecer y él ya en esa época tenía un harén, un séquito de seguidores, cual secta, líder de una secta, que no querían ver su verdadera identidad, querían ver la proyección que ellos tenían sobre él como gurú, profeta de un movimiento, una religión. Y bueno, todo ese ciclo se desarrolla, ¿sí? Vemos además que en esos años Mercurio estaba haciendo una conjunción superior con el Sol, entonces él seguramente siguió escribiendo, siguió publicando, ¿sí? Digamos, eventualmente, acá además Marte, que lo tenía natal en Escorpio, estaba por Capricornio, con lo cual estaba exaltado. Entonces él estaba como su planeta más dignificado, que era Marte, lo tiene todavía dignificado en la progresión. Entonces, en ese sentido, él estaba subido al pony, ¿no? Y bueno, 87, a ver, ahí en el 87, 86 fue la conjunción de Venus con Júpiter, Venus retrógrada con Júpiter, y eventualmente, no sé mucho, digamos, cronológicamente qué puede haber pasado en esa época, pero ya en el 92, 89, 90, 91, Venus ya se pone directa y después de esa luna llena progresada empieza su decadencia, ¿no? La salud se ve que se le empieza a joder, llega un punto en el cual el ascendente progresado pasa de Aries a Tauro, ¿sí? Y ya no es Marte el planeta que rige su ascendente progresado como Marte en Escorpio, sino que pasa a ser Venus, que la tiene en el ascendente y que le rige la 4 y la 9, pero que, como vimos, sostiene esta luna que rige la sexta, que no está muy bien, y en la medida que el ascendente se empieza a acercar a la luna, en el 98 él muere de este cáncer
del hígado, ¿sí? Cuando Júpiter, que era su planeta problemático, debilitado, llega a su ascendente, ¿sí? Entonces, digamos, este planeta que estaba malo, al llegar a la 1, le jode la salud, se lo termina de devorar. Entonces, yo en este punto diría que si él no hubiera ocultado su verdadera historia, no hubiera negado a su familia, no se hubiera escondido de su familia, no hubiera abandonado a su hija, no hubiera desheredado a su hija y digamos, se hubiera montado esta imagen como de gurú en su torre de cristal inaccesible, qué sé yo, si él se hubiera retirado después del gran engaño que fueron las primeras éxitos después de la revista Time, capaz que se deschavaba que él era un fraude, pero ya está, el tipo ya se había hecho millonario. Si él hubiera dicho, no, bueno, en realidad los de la universidad me dijeron, vamos a hacer un negocio con esto, y listo, los de la universidad quedaban embocados. Y él simplemente había publicado bajo un alias una novela, y listo, había sido fantástico y había tenido éxito, habían sido 4 novelas. Y nada, se retiraba y se iba a vivir con su familia a Perú de vuelta, y se montaba un imperio de, no sé, se ponía a cultivar algo y se olvidaba, o directamente si quería podía seguir escribiendo, pero obviamente sin ese aura de maestro místico que le podía decir a todos lo que se le cantaba que hicieran y los demás lo iban a hacer. Digamos, se subió a ese modo, digamos, sádico de ser, y le jodió la vida. Yo creo que en ese sentido, si el tipo después de ese engaño se hubiera apartado, se hubiera retirado, hubiera dicho, bueno, vieron, los hice cagar a todos, me dieron el doctorado igual, en última se lo sacaban y él decía, no importa, ya lo logré. Pero no, él eligió subirse a ese pony, y bueno, ya para cuando la luna, que rige su casa 6 en la progresión, estaba pasando por su Mercurio natal, debilitado, en realidad él murió a fines de abril del 98, entonces, bueno, más o menos, ahí ya estaba malito, y además que acá esta luna estaba regida por Júpiter, que está en Capricornio natal, que estaba en el ascendente, pero ya la luna en Capricornio, digamos, con su regente natal en Capricornio estaba mal, y bueno, en fin, esto lo podemos ver en retrospectiva así, ¿no? Miren, también acá este ascendente estaba haciendo un anticio con Neptuno, apenas entrado en Tauro. Que en definitiva Neptuno también puede ser un planeta que genera todas estas cuestiones de enfermedades, ¿no? Así que, bueno, la verdad que un personaje muy interesante, muy polémico, un tipo que generó un movimiento bastante amplio. No solo lo citaron muchos en sus películas, en este podcast que voy a poner en la descripción hablaban de citas a libros y frases de Castaneda, o sea, desde los Expedientes Secretos X hasta Los Soprano, pasando por Cloud Atlas y demás. También podría decir en canciones de La Renga, en canciones de Spinetta, ¿sí? O sea, es ubicua la influencia que tuvo Carlos Castaneda en la cultura, en la New Age, del mundo espiritual y demás. Tampoco es que murió joven, ¿no? Murió a los 72 años, pero dejó una estela detrás
dejó una marca, dejó una huella bastante importante. Y me parece que con los años, digamos, va saliendo a la luz quién era realmente, y me parece que también podemos aprender de lo que pueden ser, digamos, las sectas, de lo que puede ser este fanatismo que la gente tiene de necesitar, digamos, un gurú, un líder, alguien que sabe cómo son las cosas, que le dice cómo son las cosas, y dejarse de alguna manera seducir por ese tipo de engaños, de gente que capaz que te dice, no, yo canalicé acá una verdad, y puede ser que haya conocimientos, digamos, en sus escritos, puede ser que sus novelas, digamos, codifiquen enseñanzas de diversas fuentes y demás. Lo que pasa es que la gente a veces se fanatiza, la gente se obsesiona con la figura del maestro, y esto, bueno, genera muchas consecuencias negativas, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con esto, porque terminan mal esas historias. Yo lo veo también, por ejemplo, en personajes como Madame Blavatsky, que un poco lo mismo, ¿no? Que yo estuve en la India, aprendí cosas y ahora les enseño lo que aprendí. En realidad esto me lo dictó el maestro tibetano, que yo lo canalizo, y la gente, sí, sí, los regentes esotéricos, canalizados por el tibetano. Pero no lo pueden cuestionar, no lo pueden pensar críticamente. O sea, lo toman al pie de la letra solo porque lo dijo el maestro. Entonces, si no se puede criticar al maestro, si no se puede analizar críticamente, lo más probable es que uno termine, digamos, andando con los ojos vendados, ¿no? Y además el maestro que se pone en ese lugar termina mal. Lo mismo le pasó a Blavatsky, ¿sí? Terminó con un cáncer bastante feo. Entonces, en ese sentido, simplemente compartir este análisis, mostrar un poco algunas de las herramientas que aplico. En este caso, obviamente, hicimos una retrospectiva porque es un personaje que ya vivió, ya murió, y teniendo la biografía, digamos, disponible, podemos ver representadas los acontecimientos de su vida, con más o menos detalle. Obviamente no me metí a mostrar aspectos menores, ¿sí? Acá lo que podría haber sido un armónico 9, un armónico 12, un armónico 17, que es muy relevante, sobre todo para escritores de ficción, por ejemplo, ¿no? Miren, en el armónico 17 acá una conjunción muy exacta entre el Sol, Mercurio, Plutón y Ceres también, ¿sí? Hacen una figura de armónica 17 muy importante. El armónico 17 tiene que ver con la literatura, ¿sí? Entonces, bueno, nada, lo voy a dejar acá, pero quería hacer este video para compartir un poco esto que estuve viendo, para que vean también el tipo de herramientas que aplico en mis consultas. Y, en fin, espero que les haya resultado interesante, y dejen sus comentarios, compártanlo, y síganme en mis canales. También estoy publicando en Instagram. Ahora estuve haciendo un podcast que se llama Astrología al Desnudo. Lo pueden acceder desde mi página web y desde el link que voy a dejar en la descripción. Así que muchas